¿Puede una historia que nació en internet seguir dando miedo cuando le ponemos actores, presupuesto, efectos especiales y una duración de hora y media? Recientemente han salido noticias de que se adquirieron los derechos de X o Y creepypasta para una adaptación a película, y aunque esto puede parecer emocionante, también me preocupa un poco, así que hoy en Pesadilla de Poe quiero hablarles de algunas historias que nacieron en la red, que crecieron en foros de manera colectiva y luego fueron adaptadas a largometraje, para bien o para mal. Comencemos. Antes de tener películas, videojuegos, documentales y hasta una leyenda propia, Slender Man comenzó como una imagen manipulada digitalmente por Eric Knudsen, conocido también como Victor Surge, en 2009 para un concurso de Photoshop. Un hombre altísimo vestido de negro, sin rostro, acechando a pequeños niños. La comunidad comenzó a inventarle historias, aparecieron fotografías manipuladas, testimonios falsos, videos, foros, relatos y diferentes interpretaciones, por lo que nunca existió un único canon, y quizá esa era precisamente la razón por la que parecía tan difícil llevarlo al cine. ¿Cómo haces una película sobre un personaje cuya mayor virtud era que nadie sabía exactamente qué era? Pero antes de que Hollywood lo intentara, Internet ya se había encargado. En 2013 apareció The Slender Man, una película independiente de metraje encontrado dirigida por A.J. Meadows, que consiguió financiarse mediante Kickstarter con apenas unos $11,000 y posteriormente fue publicada gratuitamente en YouTube. Y 2 años después llegó Always Watching, dirigida por James Moran. Esta es todavía más curiosa porque no adapta directamente la creepypasta, sino Marble Hornets, una de las primeras y más importantes webseries inspiradas en Slenderman. Aquí el personaje es interpretado por el gran Doug Jones. Es decir, Slenderman pasó por foro, webserie, metraje encontrado y cine independiente. Y entonces, en 2018 llegó la película que todos conocemos. Yo recuerdo que esta película fue muy esperada. Teníamos a Joe King, Annalise Basso, Jazz Sinclair y Javier Botet debajo del maquillaje. Parecía que podía salir algo bastante interesante, pero cuando finalmente la vi, me quedé con la sensación de estar viendo una película que no estaba hecha para el cine, sino para una tarde cualquiera en televisión. Y esperen, yo la vi una tarde cualquiera en televisión, no en su estreno, pero aún así la sentí decepcionante. No es solo mi opinión. Recibió críticas bastante malas y tiene actualmente 8% de aprobación en Rotten Tomatoes. Como ya dije, la mitología de Slenderman había sido creada colectivamente. La película necesitaba establecer reglas, cuándo aparece y por qué, y al hacerlo acabó con parte del misterio. Si quieren ver la película de 2018 la pueden rentar en Prime Video. Y esto apenas comienza. Slenderman no fue el único monstruo que nació del miedo que tenemos a internet. Grim Curry, o El meme maldito, estrenada en 2022, es una película inspirada en el fenómeno viral de Momo Challenge. ¿Lo recuerdan? Entre 2018 y 2019 comenzó el rumor de que algo interrumpía los videos infantiles para instar a los menores a realizar actividades peligrosas. Finalmente las autoridades salieron a decir que simplemente se trató de pánico colectivo, y de hecho la imagen que se viralizó con esta historia fue sacada de una exhibición de arte de 2016 y los dueños no tuvieron nada que ver con su mal uso años después. La película la escribió y dirigió John William Ross y su interés estaba precisamente en la diferencia entre lo que los padres creen que sus hijos están viendo en internet y lo que realmente están viendo. Y aquí encontré una idea que me pareció bastante mejor que la película que lo contiene. Grim Curry funciona como una especie de monstruo memético. Los padres tienen miedo de que sus hijos sean influenciados por internet, se obsesionan con protegerlos y terminan haciendo exactamente aquello que temían, convertir a Grim Curry en una amenaza real. Sin embargo, la película no consigue estar a la altura de su propia idea y los efectos son muy malos, aunque al menos aquí no fueron tan ambiciosos y esta se creó para lanzamiento en TV y actualmente la pueden ver en Disney Plus. Hubo otra creepypasta que hizo algo completamente diferente a las otras dos y mucho antes que estas. Ted the Caver apareció en un sitio de Angel Fire en 2001 como una especie de diario de internet. Ted narraba la exploración de una cueva, acompañando las entradas con fotografías y detalles. Las publicaciones comenzaron en marzo y terminaron abruptamente en mayo de 2001. Durante un tiempo hubo gente que pensó que podría ser real, y lo entiendo. Si quieres que una historia de terror funcione en internet, no necesitas que aparezca una historia. Necesitas que aparezca un diario o un blog que se impregne de pequeñas cosas que la hagan auténtica y que no todo sea precisamente terrorífico. Y aunque Ted the Caver duraba apenas unas cuantas entradas de diario,
Después esta historia pasó a ser Living Dark de casi 2 horas, pero pierde precisamente aquello que la hacía especial. La película comienza bien, pero luego se convierte en una película tradicional de terror. Creo que habría funcionado mejor si se hubiera hecho en el formato de metraje encontrado para conservar la fuerza del material original. Una buena adaptación de una creepypasta debería copiar su historia o copiar la manera en que fue contada. Aquí me hubiera gustado la segunda opción, pero yo no estaba dirigiendo. Y antes de pasar a la siguiente, Living Dark no está del todo mal. Es posible que les guste, por ejemplo, si les gustó El Descenso o Así en la Tierra como en el Infierno. Si les da curiosidad, la pueden encontrar para renta en Prime Video. Internet cambió y con él también cambió la manera de contar esas historias. Seguro ya habían escuchado sobre la siguiente. 5 prisioneros soviéticos son encerrados y sometidos a un gas experimental que supuestamente les permitirá permanecer despiertos durante 15 días. ¿Se imaginan? La historia comenzó a circular en internet alrededor de 2010 y fue presentada de manera deliberadamente documental. La gracia está en que parece un experimento histórico secreto y sabemos que a veces la realidad supera la ficción. La construcción parecía un documento real. Hablaba de científicos soviéticos, documentos clasificados y fotografías del experimento, y aunque hoy sabemos que es una historia ficticia, durante años esa presentación ayudó a que circulara como si pudiera ser verdadera, y el fenómeno llegó incluso a convertirse en una novela en 2015. El problema es que una historia que funciona perfectamente como relato de internet o una novela no necesariamente tiene material suficiente para sostener una película. La película de 2019, dirigida por Barry Anderson y que también pueden rentar en Prime Video, dura apenas 79 minutos y tiene una recepción bastante pobre. Mientras algunas creepypastas intentaban convencernos de que estábamos leyendo un documento secreto, otras hicieron algo todavía más efectivo, convencernos de que estaban ocurriendo frente a nosotros. La historia de Dear David comenzó en Twitter en 2017, donde Adam Ellis fue publicando fotografías, dibujos y actualizaciones sobre el supuesto fantasma que lo acosaba. La historia llegó a superar el 1.000.000 de seguidores. En 2018 se anunció que BuzzFeed Studios la llevaría al cine. Al igual que con Ted Gabor, el problema de llevarlas al cine fue similar. Cuando conviertes una historia que necesitaba tiempo, espera y participación del lector en una película de 1 hora y media, tienes que encontrar otra manera de producir esa misma sensación. La dirigió John McPhail, quien anteriormente había dirigido Anna and the Apocalypse. El director ha comentado que lo que le interesaba no era solamente el fantasma, sino el propio Adam Ellis, así que lo convirtió en el centro de la historia. Adam. Él creó la historia y era el centro de esta, pero su contrato laboral hizo que BuzzFeed tuviera derechos sobre el trabajo. Cuando la película finalmente se hizo, Ellis ya no trabajaba con ellos y no recibió dinero ni fue consultado. Así que ya saben, revisen sus contratos y por favor lean los términos y condiciones antes de aceptar cualquier cosa. Vamos a hablar ahora de rituales, algo que encanta en las creepypastas. Por ejemplo, en The Midnight Man existe un monstruo y conocemos las reglas para invocarlo. La película de 2016 toma precisamente esa idea. Un grupo juega el ritual y libera a The Midnight Man. Ni siquiera se necesita mucho para invocarlo. Una vela, círculo de sal, puede salir del círculo y si la vela se apaga, mejor no hablemos de eso. El director y guionista fue Travis Sargent y tiene la participación de los increíbles Robert Englund y Lin Shaye, pero ni con ellos se salva. No necesariamente la van a odiar, solo que es muy meh. Pero suponiendo que están en la casa de la abuela y está lloviendo afuera, hey, ¿qué tal si hacen un círculo de sal alrededor de su sofá, encienden unas velas y luego la TV? Tal vez les guste. La encuentran en Prime Video o para renta en Apple TV. La siguiente es una historia que no llegó a convertirse en un auténtico fenómeno. El origen atribuido a The Raid se encuentra en un proceso colectivo de creación en 4chan en 2005. Posteriormente aparecieron historias que terminaron consolidando su imagen. Un ser humanoide delgado, gris y sin pelo. Su evolución se parece mucho a la de Slenderman. La edad del monstruo, aumentan las historias, crece la mitología y se convierte en película. Tony Wash llevaba pensando en adaptarla desde 2014, cuando finalmente llegó la película lo hizo en 2018, el mismo año que Slenderman, pero por un camino completamente diferente. Fue una producción independiente de bajo presupuesto que terminó directamente en distribución doméstica. La pueden ver gratis en Tubi o Plex, aunque también se la recomiendo únicamente si no tienen nada mejor que ver. Y finalmente, The Backrooms. La historia original era casi ridículamente sencilla, una fotografía de una habitación amarillenta y vacía.
Después alguien escribió la idea de que si sales accidentalmente de la realidad puedes terminar en ese espacio infinito, y eso fue suficiente para que Internet construyera todo un universo alrededor del concepto. La película de Kane Parsons no intenta reproducir todo lo que Internet construyó alrededor de los backrooms. Él ya había construido una interpretación audiovisual de estos. A24 simplemente lo llevó a otra escala, donde no necesitó los cientos de niveles, criaturas y reglas que la comunidad añadió posteriormente. Nos dio una historia muy sencilla con horror liminal. La película sigue una terapeuta que intenta encontrar a un paciente desaparecido en esa dimensión. Aquí el presupuesto también fue muy poco, pero considero que la libertad que le dieron a Kane Parsons ayudó a que la transición de los foros a la miniserie de YouTube y finalmente la película no se sintiera como un salto enorme, sino como algo consecuente, como si debiera suceder así. Si se la perdieron y son fan de la creepypasta, pueden encontrarla actualmente para renta en Prime Video, Apple TV y el próximo mes se estrenará en HBO Max. Y después de ver estas películas, pienso que el problema es que muchas veces intentaron adaptar únicamente aquello que pueden ver, el monstruo, la criatura, la imagen, y se olvidaron de aquello que hacía inquietante la historia original, la forma en que fue contada, la sensación de que podría ser real, las reglas, el misterio o incluso el espacio donde había nacido. Como dije al inicio, ya se anunciaron nuevas adaptaciones de algunas de las creepypastas más conocidas de internet, pero hay una pregunta que me interesa mucho más que saber de qué van. ¿Quién está detrás de ellas y tenemos alguna razón para pensar que esta vez será diferente? Estén atentos a las redes y próximamente al canal, donde les hablaré un poco de lo que se viene y qué podemos esperar si llegan a concretarse estos proyectos. ¿Ya vieron algunas de estas adaptaciones? ¿Conocieron las creepypastas antes o después de verlas? Cuéntenme sus impresiones en los comentarios. Si les gustó este video, regálenme un me gusta, y si aún no se han suscrito, les invito a que lo hagan. Yo soy Raven y les invito a abrazar el terror.